Buenas tardes, entonces con todos chicos vamos a trabajar el día de hoy en la clase de historia. El tema del día de hoy son las guerras médicas. Para eso vamos a trabajar con una introducción. Las guerras médicas fueron una serie de conflictos entre el imperio aqueménida de Persia y las ciudades-estado del mundo helénico. Entonces, estamos viendo que ha sido las guerras médicas, han sido esta serie de conflictos, ¿no es cierto?, entre los persas y las ciudades de estado del mundo helénico, que sería lo que corresponde al territorio de Grecia. Sí, con ustedes ya vimos la formación de polis, ¿no es cierto?, y las polis de Grecia más importantes, que eran Atenas y Esparta. Entonces, el grupo de polis de Grecia fueron o se llamaron el mundo helénico. Entonces, para que ustedes tengan claro esto, ¿no? La colisión entre el fragmentado mundo político de la antigua Grecia y el enorme imperio persa comenzó cuando Ciro II el Grande conquistó Jonia y tuvo dos momentos críticos en las dos expediciones fallidas de los persas contra Grecia, conocidas respectivamente como Primera y Segunda Guerra Médica. El enfrentamiento entre griegos y persas, del que las guerras médicas fueron solo una fase, duró en total más de 2 siglos y culminó con la disolución del imperio aqueménida por Alejandro Magno en el siglo siguiente. Los propios griegos eran perfectamente conscientes de que el imperio aqueménida, su enemigo, estaba gobernado por una dinastía persa. Conservaron para este el nombre con que fue conocido antes, Media, una región antigua Persia sometida a su imperio. Sí, entonces, debido a esta región que se denominó Media, es que se denominan a estas serie de conflictos guerras médicas, ¿no? Ya, listo. Entonces, estas guerras médicas fueron en sí tres. La primera guerra médica se inicia con la invasión de Persa a Grecia durante la primera guerra médica o greco-persas, que comenzó durante el año 492 y que terminó con la victoria de los atenienses en la decisiva batalla del Maratón en el año 490 a.C. La segunda guerra médica se origina con la invasión del imperio persa a la antigua Grecia, que se produjeron durante las llamadas guerras médicas o las guerras greco-persas. Entonces, las guerras médicas también se llaman greco-persas porque se da entre estos dos grandes imperios, que era el imperio de Grecia y de los persas, ¿no? El rey Jerjes I de Persia trataba de conquistar toda Grecia. Y la tercera guerra médica ocurre en el año 479 al 449 a.C. Yo ya les había explicado esto de los años, ¿no es cierto? Ustedes están observando que los años van disminuyendo. Es así como se contabiliza el tiempo en los años antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Durante el gobierno del rey Artajerjes de Persia, después de la Segunda Guerra Médica, Atenas y Grecia comenzaron su reconstrucción. Las ciudades griegas integraron la Confederación de Delos. Entonces, ¿cuál era la Confederación de Delos? Era esta unión entre Atenas y Grecia, ¿no? Con el fin de protegerse de las futuras agresiones persas y también para poder liberar a las colonias griegas de Asia Menor. Listo. Una vez que hemos iniciado el tema con esta introducción, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. La hegemonía de Atenas. Entonces, esto estamos hablando que ya fue durante estas guerras médicas, ¿no? ¿Por qué se llamaban así? Por esta región que
se llamaba Media entre el imperio persa. Ahora dice, en el siglo V a.C., Atenas se convirtió en la polis más importante del Helade, gracias a su superioridad militar, comercial y cultural. Esta época, el llamado periodo clásico, fue también, como hemos visto, la época de consolidación de la democracia de la mano de Pericles. Entonces, estamos viendo aquí que, bueno, Atenas era una de las polis más importantes, polis que era ciudad, ¿no es cierto? Y el Helade es considerada una región de las polis de Grecia. Bueno, estamos hablando aquí de la... Continuamos. Las guerras médicas. Atenas construyó a principios del siglo V a.C. una importante flota para defenderse de las amenazas de los persas, que habían consolidado un gran imperio en la llanura iraní. Dispuso también de un importante ejército formado por hoplitas. Los griegos lograron derrotar a los persas durante las llamadas guerras médicas en la batalla terrestre de Maratón y en la naval de Salamina. Muy bien, entonces, como ustedes pueden observar aquí, el pueblo que ganó estas batallas, estas guerras médicas, ¿no es cierto? Que no fue uno solo y que tampoco se demoró poco tiempo, sino que tuvo una larga duración y en el cual ha salido triunfante el pueblo griego, ¿no? Tras su victoria ante los persas, Atenas creó la Liga de Delos. La liga estaba formada por varias polis aliadas que debían aportar una contribución anual para mantener el ejército de hoplitas y la flota. Lo recaudado se guardaba en la isla de Delos y era el conocido como Tesoro de Delos. En la práctica, Atenas acabó controlando este tesoro e imponiendo sus aliados en unas condiciones cada vez más duras. Entonces, para derrotar al imperio de los persas, este territorio de los persas estaba en los territorios de Irán, por ahí, ¿no? Irak, Irán, de ahí es el pueblo persa. Entonces, esta batalla entre los persas y los griegos fue duramente enfrentada por las polis griegas, entre las principales que fueron Atenas y Esparta. Sin embargo, entre Atenas y Esparta también aquí nos dice que existió cierta rivalidad, ¿no es cierto? Y es por eso que aquí nos dice que en la práctica Atenas acabó controlando este tesoro, imponiendo a sus aliados unas condiciones cada vez más duras. Es decir, que a pesar de ser del mismo bando, ¿no es cierto?, ser aliados, también cada uno quería destacar, y es así que Atenas acaba imponiéndose a las demás, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Esplendor de Atenas. La superioridad naval de Atenas facilitó que los comerciantes atenienses crearan una importante red comercial en el Mediterráneo. Atenas pasó a ser un gran centro artístico e intelectual. Disciplinas como el teatro o la filosofía florecieron en esta época en que los artistas buscaron el equilibrio y la armonía perfecta para sus obras. Entonces, a pesar de todas estas guerras que existían, mire, también hubo espacio para el florecimiento y el esplendor de Atenas, ¿no es cierto? Donde se destacaron, nos dice, diferentes artistas, el teatro, la filosofía y el arte, ¿no es cierto? Vamos a ver el declive de Atenas. En el último tercio del siglo V, algunas polis griegas como Corinto y Esparta empezaron a cuestionar la hegemonía de Atenas y el hecho de que ésta controlara el tesoro de la Liga de Delos. Entonces, mire, aquí ya una vez que ya Grecia había ganado, ¿no es cierto?, estas guerras médicas, había ganado a los persas,
dentro del territorio de Grecia mismo surge estas guerras entre, entre las polis griegas mismo, ¿no es cierto? En el cual estaba al mando Atenas, ¿sí? Sin embargo, las demás polis también empezaban a estar o a mostrar su inconformidad en cuanto a esto, ¿no es cierto? Porque también en la anterior diapositiva habíamos observado que Atenas imponía eh, diferentes, como pongamos, castigos a los demás, ¿no? O impuestos o diferentes cosas que no estaban bien. Ahora dice, ¿qué provocó esto? Dice, la tensión entre las polis fue en aumento y llevó a una serie de enfrentamientos, las llamadas guerras del Peloponeso. Entonces, mire, una vez que pasaron ya las guerras entre persas y griegos, se da nuevamente una guerra, pero esta guerra ya es interna, ¿no es cierto?, dentro de la misma Grecia, entre las polis, ¿no es cierto?, entre las principales, o entre, diría yo, la que fue más poderosa y las demás que quedaron bajo el mando de esta. Y estas guerras se llamaron el Peloponeso. Esparta resultó vencedora, Atenas quedó arruinada, tuvo que entregar su flota y vio cómo los espartanos destruían las fortificaciones del puerto y las murallas que rodeaban la ciudad. Entonces, una vez que se da esta guerra del Peloponeso, Atenas es vencida, ¿no es cierto?, por la otra polis que también tenía un rango de importancia parecido al de Atenas, que era Esparta, ¿no es cierto? Entonces, Atenas queda vencida, se arruinó en su totalidad y los espartanos conquistaron este territorio, ¿no es cierto? En lo que se llamó, como les decía yo, la guerra del Peloponeso. Ya, bueno, sería, chicos, el tema del día de hoy. Y a continuación vamos a responder preguntas en el caso de que ustedes lo tuvieran.